Justamente lo primero que tengo que decir es la carta que Túpac Amaru II le envía al obispo de Cusco. Y esto es de su puño y letra. Cuando lo leo, muchos no me creen, me dicen, no, que debe estar inventado, eso es falso, lo debía estar mintiendo. A ver, vamos a interpretarlo después, pero la carta la escribió y lo que dice es que aunque hoy se me note de traidor y rebelde, infiel y tirano a nuestro monarca Carlos, dará a conocer el tiempo que soy su vasallo Mm. y que no he desmentido un punto intencionalmente a mi santa iglesia y católico monarca, pues solo pretendo quitar tiranías del reino y que se observe la santa y católica ley viviendo en paz y quietud. No, vamos por partes. Primero, ¿me está diciendo que Tupac Amaru entonces se creía vasallo de la iglesia y del rey? Por su puño y letra. Ok. O sea, Así no es. era un revolucionario. Pero ¿contra qué se Ahí rebelaba? está, ese es el tema. O sea, Porque hubo una rebelión, pero la cuestión es que no fue una rebelión como nosotros la pensamos. El personaje político o creado por la política peruana de Túpac Amaru II es un invento de la década de los 70, es un invento de Velasco Alvarado. No es el Túpac Amaru histórico, ¿no? Porque se inventaron un Túpac Amaru cheguevarista, ¿no? El Che claro, Guevara de los Andes, claro, exactamente. anticolonial, antihispano, y que buscaba implementar la República del Perú. Y para empezar, Túpac Amaru jamás pensó en una república. Él buscaba la corona del Inca, buscaba él. Y él buscaba la corona del Inca porque la corona del Inca la llevaba el marqués de Oropesa, que había dicho que se lo habían dado a la hija de Saidi Tupac, la princesa Inca, y desde ahí había tenido una sucesión hasta más o menos 1742, que la última marquesa de Oropesa muere sin descendencia, Mm. y el marquesado queda libre y lo reclama Tupac Amaru II. Él dice, yo debería ser el marqués de Oropesa y por lo tanto el legítimo Inca sucesor. Pero no fue el único, había otra familia que también lo reclamó, otra familia cusqueña, los Betancur Tupac Amaru. Y al final, la audiencia de Cusco, liderada por las panacas y los descendientes incas, le da la razón a la familia Betancur. Y Tupac Amaru II tiene que viajar a Lima, a la audiencia de Lima, a levantar ahí el reclamo, a apelar este reclamo, porque estaba solicitando un marquesado de la corona española, vamos. Entonces, él se reconocía vasallo del rey, porque eso era lo que él buscaba. Claro. Y siempre buscó esa corona. Y lo que demuestra que él buscaba esa corona era su última carta. La última carta que le encuentran a Túpac Amaru II cuando lo capturan, la firma como Don José I, por la gracia de Dios, Mm. rey del Perú. Mira, ¿No? Don mira, José I, por la gracia de Dios, rey del Perú. mira. Entonces, claro, él nunca, por acá una república, jamás eso hubiera sido pues una aberración para Túpac Amaru II. Buscaba que el Perú sea un reino, pero él sería el rey, o el Inca, en alianza de repente con España, porque se lo propuso esto también al rey de España. Y decía, oye, pero ya, nómbrame a mí el Inca, yo voy a gobernar mejor que todos estos virreyes inútiles que tú tienes acá, y seguimos siendo aliados. O sea, en lugar del virrey, Claro, ya, soy yo, claro. y sigo siendo aliado del rey. Esa era la rebelión de Tupac Amaru. Y es por eso que, claro, y para entender esto, tenemos que entender cuál era el pensamiento de Tupac Amaru II, porque recordemos que Tupac Amaru II había sido formado por jesuitas en el Colegio San Francisco de Borja, Colegio de Nobles. ¿Y qué había pasado con los jesuitas para esa época, para 1780? Habían sido expulsados de todos los reinos por Carlos III. Carlos III expulsa a los jesuitas de todos sus reinos. Entonces, claro, Túpac Amaru II le expulsan los jesuitas, encima no le dan el marquesado de Oropesa, encima pierde la línea de comercio con Potosí porque Potosí pasó al virreinato de la Plata, dijo, acá todo está mal, esto es un desastre. Mm. Y lo hizo amparándose en la filosofía del mejor teólogo jesuita de la época, que eso es algo que muy poco también se explora en Túpac Amaru. ¿En qué se inspira su rebelión? Y cuando vemos que en su carta dice, yo busco quitar tiranías de este reino, está citando las palabras de Francisco Mira, Suárez, teólogo jesuita, que es un tratado sobre el tiranicidio, mira. y que dice, cuando hay un tirano, es legítima una sublevación. Wow. Entonces, claro, él dice, acá hay abusos, de acuerdo a lo que a mí me han enseñado los mismos curas Claro. que me los han expulsado encima,
Entonces mi rebelión es legítima, bajo el marco de la iglesia. Por eso Claro, dice, claro, yo soy fiel claro, católico. Lo que pasa es que eso no se claro, entiende. claro, Que claro. O dentro sea, de no, la no, no teología de la detentaba la voz y el iglesia, martillo. Resulta que no detentaba la voz y el no, pues, martillo. no era che guevarista, no era marxista, no era leninista, no buscaba la lucha de clases, no buscaba la dialéctica materialista, porque no estaba eso en su cabeza, porque ni siquiera No existía. existía. Lo que estaba en su cabeza era lo que le habían enseñado los jesuitas. Y de acuerdo a la teología de Francisco Suárez y el teólogo jesuita más grande de ese tiempo, es legítimo una sublevación cuando veo tiranías. Y que Túpac Amaru ponga la palabra tiranía, está Claro, refrendando eso, está dentro de esa concepción, lo está citando, podríamos decir. Entonces, cuando él está considerando que su lucha no solamente es válida, es católica. O sea, es amparada por lo que dice la iglesia. Por eso yo me declaro un fiel católico y yo no pretendo ir contra mi santa iglesia, claro. a pesar que había sido excomulgado. Mm, Y esa excomunión le pesó muchísimo porque, como digo, era fiel católico. claro, claro Pero que lo sí. que buscaba era este cambio de repente hacia un reino del Perú, en donde la corona regrese a los incas. Lo que pasa es que no podía probar que él era el descendiente inca. Claro. Ese era el gran problema. Porque tenía la otra familia que también buscaba decir, no, los descendientes del Inca somos nosotros, y las panacas y los descendientes incas de Cusco le dieron la razón a la otra familia y pelearon contra Tupac Amaru. Porque si tú ves quiénes vencieron, quiénes se opusieron contra Tupac Amaru, encuentras Saguaraura, encuentras a Diego Choquehuanca y principalmente, el más importante de todos, a Mateo Pumacahua. Mira. Entonces, apellido Pumacahua, Choquehuanca, Saguaraura, vamos, esos no son apellidos españoles. Claro, claro que sí. Esos Es eran el una lucha entre curaca de familias. Azángaro, Es una lucha entre entre familias. panacas. Claro, Era una lucha entre panacas exactamente como había sido la de Huáscar y Atahualpa. claro, Lucha claro, de panacas. Entonces, si no entendemos estos conflictos entre panacas, no vamos a entender nada del Perú y lo vamos a interpretar de cabeza. claro. Y de repente no vamos a entender tampoco nuestros propios conflictos, divisiones, enfrentamientos, porque al final todo esto, a lo único que termina afectando es a nosotros, ¿no? Y como dijo Gorborowski, nos acomplejan con una historia mal contada. Y el gran Que si la problema es este. entendiéramos, bueno, Y el gran problema es este, Rafael. Mira, en concreto, no nos enseñan a valorar nuestra historia, sino a odiar, y nos a tener enseñan a odiar. resentimientos. Y Y a resentimientos entre odiarnos nosotros. O sea, ni siquiera entre con los españoles, sino nosotros. resentimientos entre Sí, nosotros. esto no le afecta a España. España tiene problemas peores. Ellos tienen ya sus problemas. Tienen también Así sus es, complejos, porque es interesante cómo también.